Muy buenas, bienvenidos una semana más al canal. ¿Sifonar el acuario? Sí. ¿Sifonar el acuario? No. ¿Vosotros qué opináis? Vamos con el vídeo y ponemos un poquito en tela si puede ser bueno, si puede ser malo. Vete tú a saber. Vamos con el intro. Como os digo siempre, después de la introducción del canal, suscribíos, activar la campanita para poder estar siempre informados y conectados para toda la comunidad. Bueno, este vídeo es porque vosotros en el grupo de WhatsApp estuvisteis el otro día hablando sobre él y os comenté que casi mejor hacer un vídeo para que, sobre todo, seamos capaces de ponerlo en común aquí en los comentarios del vídeo. Os invito a que dejéis los comentarios de vuestras experiencias y el por qué sí o el por qué no bajo vuestra experiencia, o por qué pensáis que sí es bueno sifonar o por qué no es bueno sifonar. Puede haber de todo, y como todo en la vida tenemos que valorar el por qué decimos que está bien o por qué decimos que está mal, o si realmente merece la pena o si no merece la pena. Me gustaría es que es un tema que puede alargarse todo lo que queramos, y realmente como todo y frase hecha, depende de cada acuario, ya que cada acuario es un mundo, y es una frase que nos viene perfecta para este tema, para el sifonar un acuario, para hacer nuestro mantenimiento del acuario semanalmente, quincenalmente, pues dependiendo cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿debemos de sifonar el acuario? Depende del acuario. Habitualmente estamos ahora mismo en un canal que puede estar más dedicado al mundo de las gambas, y habitualmente en el mundo de las gambas solemos recomendar no poner mucho sustrato o mucha grava, porque realmente no es algo que necesite la gamba como tal, pero tenemos la parte de acuarios o gambarios que también están hechos para el paisajismo, para el aquascaping, y que realmente buscamos que tengan cierta capa de grava o de sustrato para hacer esa decoración que buscamos. Y por lo tanto tenemos ahora mismo dos grandes bloques: el del acuario sin apenas sustrato o grava, y el otro lado, que sería pues un acuario como podemos llegar a conocer de toda la vida, o los nuevos de ahora, que ya sabéis que desde hace un tiempo hay unas cantidades de capa y de desniveles muy importantes. Entonces, teniendo esas dos opciones, el primero, por ejemplo, el que sería un acuario o un gambario con una capa muy fina de sustrato o de grava, ¿realmente debemos de sifonarlo? Vamos a empezar por ese bloque, si os parece bien. Bueno, sabéis que yo habitualmente no sifono los acuarios, y yo os voy a decir el por qué yo no los sifono, y no sé si será la mejor opción o será la peor, es lo que hago yo. Habitualmente hay muy poco, incluso llegan a crearse capas o no capas de sustrato en este caso, o de grava en el caso de las neocaridinas, porque de lo poco que llego a hacer, las mismas gambas o los caracoles remueven tanto lo que es la parte del sustrato de la grava, que dejan a veces zonas en los acuarios totalmente calvas, vamos, que se ve el cristal, para que nos entendamos. En estos casos sifonar sería ridículo, primero porque no hay capa para poder eliminar los detritus, la porquería que se genera, la descomposición que se va creando, incluso el barro que puede descomponerse del propio sustrato, que al final suele hacerse capas de eso, del propio sustrato, de lo que se va descomponiendo el material. Por lo tanto, en un acuario, en un gambario, que no tenemos apenas sustrato o grava, ¿sería necesario? Yo no lo veo normal, porque no hay cantidad de almacenamiento de porquería creada, y gracias al movimiento, en este caso, de las gambas, o si tuviéramos animales, peces de fondo, estamos continuamente removiendo el fondo, con lo cual los filtros deben hacer su buena función. ¿Cuál? Pues que toda esa polución que se va removiendo continuamente por el efecto del movimiento de los animales que remueven el fondo, los filtros absorben esas partículas, y para eso tenemos una buena colonia bacteriana para eliminar aquella descomposición, para transformarla de NO2 a NO3, de nitritos a nitratos.
¿Hasta ahí lo habéis entendido? Yo con una capa fina de sustrato o de grava no lo veo necesario. Siempre uso caracoles en mis gambarios y eso me ayuda a que también remuevan esas capas que posiblemente, si hay una capa un poco más profunda, estén continuamente removiéndola. ¿Eso qué consigo? Que no haya zonas anaeróbicas, que no haya zonas sin oxígeno. Una zona donde no hay oxígeno se puede producir descomposición, se pueden producir tóxicos. Esos tóxicos, si removemos el sustrato o la grava, pueden salir a la columna del agua, y al producirse esa salida del agua a la columna del agua, porque estaban, vamos a decir, comprimidas en el sustrato o en la grava, puede provocar muertes en los acuarios, en los peces, en las gambas, en la vida que tenemos en el acuario. Por eso, en acuarios con muy poquita grava, con muy poquito sustrato, realmente sifonar, si tenemos un ecosistema con animales de fondo, con caracoles que remuevan todo aquello, no lo veo necesario en absoluto. Y es más, insisto, que es que no sifono. Eso no significa que yo no tenga porquería, que no tenga capitas de barro en el cristal, porque se ven con el tiempo. Pero realmente cuando retiro el agua, si lo hago con una manguera o lo hago con una bomba, si remuevo un poquito, esa misma suciedad la remuevo y me la llevo. Otra cosa, y hago todo seguido, otra cosa por la cual yo no recomiendo sifonar en este caso, si hablamos de un gambario, porque realmente no vemos a las crías. Por eso muchas veces también soléis preguntar, ¿gambarios sin sustrato? No lo recomiendo, prefiero que haya una capa fina, por muchos motivos de parámetros, estabilidades, nutrientes, pero que no haya sustrato o grava no me gusta. ¿Qué pasa? Estamos diciendo, si sifonamos un acuario y tenemos en este caso crías de gambas, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que nos las llevemos a la hora de sifonar y puedan morir. Entonces es un riesgo que lógicamente se intenta evitar, en este caso cuando nos dedicamos en esos acuarios a la cría única y exclusivamente de las gambas. Por lo tanto, no vamos a poner en riesgo a aquellas crías que más adelante tienen que ir creciendo. Entonces, como primer bloque, el de los acuarios con capa muy fina de grava o sustrato, y porque yo no recomendaría y no hago los sifonados. Ahora bien, ahora vamos con el otro bloque, con el grande, cuando tenemos un acuario con paisajismo, con aquascaping, con plantas, con un acuario que puede ser un acuario comunitario o puede ser igualmente un gambario, pero destinado también a lo que es la parte bonita de tener nuestras plantas, nuestras raíces, nuestros troncos, nuestras piedras. Recordar, teníamos un proyecto allí de Low-Tech que tenía, y sale en los vídeos del canal, como yo sifono en ese acuario. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque delante tenía una capa aproximada de unos, no sé si eran unos 4 centímetros, y en la parte trasera había más del doble. Tenía una pequeña colina y luego grandes rocas Sirgiu en cada lado, lleno de plantas de bucefalandras, de anubias, de helechos. Había unas plantas muy bonitas. ¿Qué sucede con ese proyecto? Pues que por necesidad tanto de los peces que había como de las gambas, y que había también caracoles, realmente en la capa central que podemos ver en cualquier acuario, en esa capa, en apenas muy pocos meses ya podíamos ver, porque era más una arena fina la que usábamos, era neutra, pero era muy finita, parecía arena de playa, se veía perfectamente cómo se iban creando capas de suciedad en la parte insisto, delantera visual que nosotros vemos. Por lo tanto, no solamente el hecho de poder sifonar por la parte estética, que vamos a pensar que buscamos un ecosistema para que los animales puedan vivir y no sobrevivir, como os gusta esa frase, pero sí que es cierto, no solamente por la parte estética, sino por lo que os he dicho al principio, porque el hecho de que se creen capas de porquería, que no tenga un movimiento, un flujo de oxígeno, vamos a crear capas de no oxígeno, y eso va a hacer con el tiempo que esas capas puedan generar una putrefacción, que inconscientemente en un momento determinado movemos una roca, se mueve una raíz, cualquier cosa, va a hacer una pequeña explosión, por decirlo de alguna manera, y puede que ese tóxico creado en esa capa
anaeróbica, que no hay oxígeno, más la descomposición, más todo lo que se ha generado ahí, de repente salga. Si da la casualidad de que estamos haciendo un mantenimiento, que estamos cambiando el agua, que estamos sifonando, que estamos removiendo un poco todo, y al mover y desprenderse esa capa de suciedad generada ahí de un gas tóxico, pues posiblemente tengamos la suerte de que al retirar agua, porque estamos, insisto, en nuestro mantenimiento, posiblemente no notemos en el ecosistema que hay un problema, gracias a que estáis trabajando simultáneamente con la limpieza y retirada de agua, con lo cual lo que hay de tóxico en la columna del agua os lo estáis sacando fuera porque estáis cambiando el agua del acuario. Si eso sucede en un momento en que decís un día, voy a mover esto aquí que no me gusta, voy a poner esto aquí que quiero cambiar un poco, debajo de la tierra, entre capas de tierra, entre la roca, entre la raíz, se mueve y de repente sale esa nube tóxica. Ya no sé qué ejemplo poneros, pero imaginaos que sale esa nube tóxica y empezáis a ver muertes de animales. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que acabo de decir. Se han creado capas anaeróbicas tóxicas y han salido a la columna del agua. Por lo tanto, yo sifonaría un acuario, en este caso, como os he dicho, un acuario comunitario con peces, con plantas, con decoración. Sí, siempre que tengamos zonas para poder sifonar. O sea, imaginaros esos acuarios que veis preciosos de gente que hace auténticas maravillas con el paisajismo en los acuarios. ¿Vosotros pensáis que vais a poder sifonar en esos tapizados, por ejemplo, de Cuba? ¿Vais a poder sifonar cuando tenéis todo lleno de plantas traseras? No, o sea, vamos a ver, hay que ser sinceros. Ahí no te entra un sifonador. Tienes todo tapizado, tienes todo creando un bosque precioso de plantas. No puedes de repente meter ahí un sifonador, vas a destrozar todo. Pero sí que en las zonas donde no tengamos plantas, tengamos un acceso apropiado, sí que debería ser, al menos, intentar retirar si se van creando porquería, suciedad de ahí. Y sobre todo, importante, no estar removiendo continuamente un acuario. O sea, yo estoy seguro que una vez creado primero el paisajismo fuera en el acuario, antes de plantar, antes de terminar de hacer todo el montaje final, una vez más o menos ya se va llevando a donde tú quieres, habitualmente no vas a desmenuzar todo lo que tienes debajo para remover todo. Si lo haces, corres muchos riesgos. Entonces, una vez planteado todo, hay que pensar que ese ecosistema hay que dejarlo quieto, hay que dejarlo tranquilo. Las propias raíces de las plantas se van a nutrir en parte de los nutrientes o la descomposición que se va creando en las capas. Entonces, parte de esos nutrientes lo absorbe en la columna de agua, parte de los nutrientes lo absorberá por las raíces, depende también cada planta. Por lo tanto, yo sifonaría un acuario cuando tenemos ciertas capas o niveles o cantidad de grava suficiente. Sí, en zonas que sean de fácil acceso, sin desmenuzar, sin destrozar el resto del paisajismo del aquascaping que hemos creado. Y por supuesto, yo creo que los que tenéis acuarios muy bonitos, no sé hasta qué punto llegáis realmente a sifonar el acuario. Ahí es donde me gustaría, estaría encantado de que entraseis aquí en el vídeo, podríais dejar vuestros comentarios y decir, pues yo hago esto, yo hago lo otro, y me funciona bien, me funciona mal, o hice esto y tuve un problema, o lo hago aquí habitualmente y no tengo ningún problema. Pero sí que me gustaría, o sí que me gusta la idea de hacer este vídeo, porque en el grupo de WhatsApp se estaba hablando de eso, qué opinaba. Entonces me parecía muy largo tener que contarlo por texto y creo que era más conveniente hacer el vídeo. Pensar sobre todo eso, el que tiene ya sean gambas o sea crías de otros animales, a la hora de sifonar tenemos unos riesgos y por tanto tenemos que valorar hasta qué punto tener un acuario dedicado a solamente la cría o un acuario dedicado al disfrute de varios animales, peces, animales de fondo, otocinclus, coridoras, o sea, podemos hablar de miles de especies. Entonces, el que se dedica a lo que es la cría, hay que buscar la sencillez. Y si te dedicas a tener un acuario bonito en tu casa, pues tienes que valorar hasta qué punto, si tienes crías de alguna especie, pueden sufrir o no sufrir. Depende también el sifonador. Vamos a entrar un momento en eso. Si usamos sifonadores que automáticamente el agua sale fuera del acuario,
La parte más sencilla sería que en el cubo donde vamos a hacer o donde cogéis el agua del acuario, podéis coger un salabre, un colador y el agua que va cayendo que entre primero por el colador. Es una forma de que si hay algún animal que ha sido aspirado por el sifonador, lo podáis controlar en el cubo. Lo cogéis y directamente otra vez al acuario. Es una forma de salvar animales y que lógicamente no mueran. Y es una cosa que yo creo que hemos intentado hacer todos cuando, bueno, no siempre ves los animales. Y puede pasar, en cualquier acuario puede pasar esto. Entonces, si creéis que tenéis crías de algún animal y queréis intentar que no pase nada, que no mueran, pues intentar hacer algún tipo de apaño, de invento que os pueda ayudar a eso. Simplemente lo que os he dicho, un colador de los de papel, de cafetera, imaginaros, no de los de metálicos, que también se podría, y que el agua que retiréis, que vaya directamente a ese colador, y cada cierto rato que estéis sifonando podéis coger, revisáis un poco y si veis algún tipo de animal lo volvéis a meter en el acuario. Es una forma de salvar vidas. Así que bueno, más o menos el motivo por el cual se puede sifonar o no un acuario, pues va a depender de lo que os he dicho al principio. Va a depender siempre de qué tipo de acuario tengáis y va a depender de qué especie de animales tengáis y va a depender de realmente a qué dedicáis ese acuario y que sepáis los pros y los contras. Para mí las contras están muy claras: muerte de animales por la toxicidad a la hora de sifonar si no lo hacemos bien, muerte de animales a la hora de retirar, de estar sifonando con el tubo, con un sifonador eléctrico, con lo que sea. Es que hay muchas cosas. Entonces siempre valorar vosotros en vuestras casas qué tipo de acuario tenéis y hasta dónde realmente puede llegar a compensar el sifonar. Igual con retirar simplemente de las capas de arriba la porquería que se ha ido creando habitualmente, pues desechos de hojas, o si se os van los musgos porque estáis podando y se os mueve, pues igual podéis con un tubo ir poco a poco. Los que soléis hacer caminitos de paisajismo, al final pues imagino que tenéis vuestras técnicas para ir sifonando sin llevaros continuamente por medio pues aquellos surcos, aquellos caminos que habéis creado con arenas diferentes. Entonces siempre cada uno busca un poco sus trucos y va pensando un poquito en qué busca, si en tener el acuario perfecto a nivel paisajismo o si está buscando tener crías de animales y por tanto, por ejemplo, no llevarse por medio animales. Os comenté, para terminar el vídeo, os comenté que sobre todo más en el mundo de las gambitas había bastantes criadores asiáticos que podían llegar a tener capas muy grandes de sustrato. Me decíais por qué, que si sifonaban eso o no lo sifonaban. Yo no sé si lo sifonan, no estaba allí, no lo he visto. El motivo por el cual hay criadores que usan capas muy grandes de sustrato únicamente es por la estabilidad. Sabéis que los sustratos nos ayudan a mantener ciertos parámetros para ciertas especies y nos ayudan muchísimo, sobre todo con el mundo caridina, a mantener los pHs bajos, los KHs 0,1 y por lo tanto esa estabilidad la crea el sustrato. Yo entiendo que esa cantidad de capa es para prolongar durante más tiempo la vida útil de ese acuario sin tener que estar haciendo cambios cada un año o año y medio porque el sustrato ha perdido su vida útil, ha dejado de ser activo y de ayudarnos a retener el KH y pHs bajos. Y entiendo que al poner capas muy grandes de sustrato prolongan la vida del acuario, de la estabilidad, durante mucho más tiempo. No son casos esporádicos, se suele ver también bastante, igual que los que tienen muy poco, hay muchas técnicas. Entonces me preguntáis por qué, yo os lo digo así, o por lo menos yo lo entiendo que sería para crear una estabilidad mucho más prolongada en el tiempo y evitar tener que estar con desmontajes, montajes de acuarios continuamente, porque imaginaos, tenemos un acuario muy grande, un gambario enorme, y tenemos capa muy fina y estamos criando, no puedes de repente sacar todo lo que tienes dentro de animales. Es de verdad, alguna vez me ha tocado y es un palizón de trabajo, es impresionante. Y no todas las a veces las salvas, ni todas a veces las llegas a encontrar, y por supuesto mucho menos a las crías. Entonces, si hay criadores que consideran que pueden prolongar más tiempo la vida del acuario
y evitan así tener que estar desmontándolos, pues es otra técnica que, bueno, cada uno en su casa pues puede valorar de intentarlo o no. ¿De acuerdo, chicos? Un placer, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Adiós.